A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. En esta jornada vamos a conversar de un tema que tiene un poco confundido a la ciudadanía y que con la participación del doctor Miguel García Falconi aspiramos a aclararlo. Esta confusión o esto que no está claro es porque la gente no entiende qué es el presupuesto general del Estado en concreto, qué es un déficit presupuestario y si es verdad o no, como lo dijo el presidente al concluir su mandato, el anterior presidente, que la economía estaba absolutamente solventada y todo quedaba en marcha, y en términos muy domésticos dijo que la mesa estaba servida. El presidente Moreno dice que no ha sido así, que no hay tal mesa servida y que hay serios problemas y que estamos enfrentando una crisis, ¿no? Y entonces la ciudadanía dice, bueno, al fin, ¿a quién creemos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hay mesa servida? ¿Hay o no hay crisis? ¿Y cómo salimos de esta situación? Entonces apelamos a su larga experiencia, doctor García, como presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos y como funcionario del Ministerio de Finanzas, en donde se conocen a profundidad estos temas, para que nos ayude a explicar a la ciudadanía, cuáles son los problemas del presupuesto. Quizá valdría explicar que el presupuesto es una herramienta que permite al Estado hacer las previsiones de los ingresos y de los egresos. Es decir, los ingresos, todo lo que se va a recaudar por concepto de impuestos, de la venta de aviones, de vehículos de lujo, de las propiedades, es decir, de los activos del Estado. Y los egresos son los gastos que se van a hacer, ¿no es cierto?, en servicios, en sueldos, salarios. Y citemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, que es una entidad del Estado, es lo que va a gastarse en medicinas, en médicos, en enfermeras, en cuidar la infraestructura sanitaria del país, y así en cada uno de los ministerios. Es decir, en lo que en la familia podría ser el presupuesto, el salario, el sueldo que reciben los miembros de la familia, y lo que gasta, los egresos serían lo que gasta en la alimentación, en el arriendo, en la luz, en el agua potable, en la educación de los hijos, ¿no? Y cuando lo que reciben por concepto de sueldos o de cualquier otro ingreso es inferior a lo que se gasta, pues va produciéndose un déficit, ¿no? Así deberíamos entender. Así es. Sí. Entonces, doctor García, usted con este conocimiento y esa trayectoria que ha tenido usted en el Ministerio de Finanzas, ¿cuál es la real situación del presupuesto general del Estado? ¿Tenemos una crisis o está todo solventado? ¿Tenemos una economía en marcha? Muchas gracias, Edgar, por el espacio. Usted lo ha graficado muy didácticamente lo que es un presupuesto, y lo que habría que acotar al respecto de lo que usted ha mencionado es que efectivamente son ingresos más gastos. Pero si usted de manera tramposa oculta los gastos o las deudas que tiene para decir que está equilibrado sus ingresos con lo que tiene que gastar, ahí está ya generándole un problema, en el caso específico a la familia y en este caso específico al Estado. Tenía que definirse claramente
cuánto tenemos que erogar y cuánto esto significa en relación de los ingresos. Lo que se ha estado haciendo en el Ministerio de Finanzas es ocultando de manera sistemática los egresos que teníamos que enfrentar cada año fiscal, encubriendo determinadas deudas con otro tipo de conceptos. Cuando se ocultan las deudas y solo se mantienen los ingresos, aparece como que hubiera una mesa servida. Lo que ha descubierto el presidente Moreno es que simple y llanamente, primero, algunos ingresos estaban sobrevalorados y los egresos o deudas estaban ocultas. El momento que se descubre el verdadero monto de las deudas, se determina que lo que no había y no hay es mesa servida alguna y que estamos en muy serios problemas para enfrentar el año fiscal, lo que queda del año fiscal y lo que viene el año próximo. Eso ya se detectaba. Nosotros como empleados públicos hemos tenido ya varios inconvenientes en recibir los emolumentos puntuales. En realidad nosotros sentimos que tenemos un enorme compromiso con la ciudadanía, porque el gasto en sueldos y salarios, la ciudadanía que nos escucha, el sacrificio de ustedes para pagar a los empleados públicos del año pasado fue por sobre encima de los 9,000 millones de dólares. Es una suma enorme. Es decir, casi un 28% del presupuesto general del Estado. Sí, y casi todo lo que se recupera en impuestos. En consecuencia, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué creció tanto la masa salarial? Y la pregunta tiene su razón de ser en la medida que es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios de los empleados públicos, de los normales empleados públicos. Pero aquí me asalta una preocupación. Usted acaba de señalar, este es el 6º año en que los servidores públicos tienen congelados sus sueldos y sobre eso les van a disminuir, porque se habla, claro, el presidente ha sido muy claro en eso, de decir que es el jerárquico superior el que va a ser disminuido en sus salarios. Ajá. Y ustedes tienen congelado, y dentro de ese jerárquico superior no están algunos de los servidores públicos que son parte de la federación. A ver, existen dos tipos de escalas, el de la jerárquica superior y la normal. La normal está regulada en términos de salarios y de escalas por el Ministerio de Trabajo. Desde hace 6 años no se ha modificado la escala. El presidente Correa, cuando llegó al poder, gastaba o recibió una masa salarial, esto es un costo de sueldos y salarios anual de 3.700 millones. Terminó el año pasado y este año se terminará pagando más de 9.000 millones. Casi triplicado el presupuesto. Se ha triplicado el presupuesto solo para sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Público. Pero nos han dicho que no hay tal burocracia, no hay incremento de la burocracia. Entonces, ¿cómo se explica ese crecimiento exponencial? Se ha triplicado los egresos por concepto de salarios. Esa es otra falacia que no entendemos por qué las autoridades se empeñan a negar. Sin embargo, la realidad determina que al finalizar el gobierno del presidente Correa nos dejó como herencia 120,000 empleados con contratos de servicios ocasionales. Muchos, yo diría, muchísimos de ellos, Edgar, cuota política de los jerarcas de turno, que algunos de ellos ya fenecieron sus periodos. Cuando usted me dice que son cuota política, es decir, esto no ha ocurrido como con los otros funcionarios que tienen que someterse a un concurso de méritos. Acá ha sido un nombramiento a dedo. Pónganle a cumpla o no cumpla perfiles, tenga o no tenga responsabilidades, pero hay muchísimos de los compañeros que tenían como responsabilidad, en algunos casos, la más relevante de ellas, llevar el portafolio del padrino. Esto significaría que tampoco estos nuevos funcionarios fueron incorporados atendiendo a requerimientos reales de las diferentes instituciones del Estado. En honor a la verdad, en algunos casos se requería el servicio, en la mayoría de los casos no se requiere el servicio. Hay una normativa que está vigente en la Ley de Servicio Público, que es del artículo 58 de la Ley de Servicio Público, que dice que en las instituciones no puede existir más allá del 20% de contratados en relación al número de permanentes.
Y la realidad determina que en muchas de las instituciones es más del 80% de contratados en relación de los permanentes. Lo primero que debería hacer, y le sugerimos al presidente de la República, es determinar que en cada institución se defina si se ha cumplido con esa norma legal, y si no se ha cumplido, desgraciadamente el excedente que está de manera ilegal tiene que salir del sector público. Ya es el momento, a estas alturas del gobierno, que se haga un estudio somero, técnico, para ver cuántos de los 120,000 contratados cumplen funciones, cumplen perfiles, tienen responsabilidades y se les necesita en el Estado. Eso sería una manera también, aunque sea un poco dolorosa, pero necesaria para reducir el costo de la masa salarial en este problema que estamos viviendo de un programa de austeridad. Es decir, es inocultable la crisis. Hay un problema, pero como estamos observando, no se reconocen los problemas, porque existiendo un altísimo volumen de funcionarios públicos que no responden a necesidades, y por otra parte se habla de austeridad, y se habla de reducir el 10% al jerárquico superior. Con esto vamos a resolver el problema del déficit fiscal y resolvemos los problemas que van a provocar una crisis mayor en el país. De ninguna manera. Repito la cifra, 9,000 millones de dólares el costo del pago de sueldos y salarios, y la reducción del 10% implica un ahorro anual de 34 millones, que frente al universo que hemos hablado del costo no significa casi absolutamente nada. Por eso le hemos sugerido por escrito al presidente de la República, como organización que siente desde adentro, porque somos empleados activos de los ministerios, lo que debería reducirse y que sería más significativo para efectos de ahorro en la masa salarial. Prohibir de manera absoluta y radical que se contraten estas consultorías que son una mina de oro para algunas personas vinculadas al gobierno. Cientos de millones anualmente. Plantear a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente modificatorio de la Ley de Servicio Público que elimine varios artículos que dan ciertas canonjías solo a la jerárquica superior, como es el caso del artículo 112 y 124, en el 1, que permite una ayuda de hasta más de $1,000 mensuales, ayuda para vivienda a los funcionarios de la jerarquía alta, y también que permite, aunque se ha suspendido, o permitió que se reciban un bono adicional de eficiencia a la jerárquica superior, que la última vez que recibieron fue en un promedio entre 6 y 7 mil dólares semestrales, o sea, más de $1,000 mensuales. Sumando las dos, quiere decir que la jerárquica superior recibía $2,000 adicionales mensuales como primas establecidas en la ley. Esto tiene que eliminarse. Primero, porque no se justifica absolutamente de que por eficiencia se pague un adicional, cuando la propia ley determina que el funcionario tiene que ser eficiente por derecho propio, por el sueldo que gana. No hay que premiarle. Debería ser, ¿no? No hay que premiarle ni porque es honrado ni porque es eficiente. Esos son factores fundamentales intrínsecos de la función pública. Pero esto realmente es un poco incomprensible. ¿Cómo es posible que se entregue compensaciones o subsidios que prácticamente significa 20 veces el salario mínimo vital, ¿sí?, que ganan las personas identificadas como de la jerárquica superior? En este sentido me parece que es importante entonces avanzar rápidamente en estos cambios a la ley de servicio público. Así es. ¿Sí? ¿Y qué otros elementos, qué otros cambios o modificaciones están proponiendo ustedes para rectificar lo más pronto posible estas arbitrariedades, porque no pueden ser calificadas de otra manera? Nosotros planteamos que tiene que hacerse un análisis real de la necesidad de ciertos jefes. Lamentablemente tengo que decir ante la opinión pública, como miembro activo, empleado público, que muchos jefes no sirven para nada, no justifican sus puestos, lo único que hacen es humillar lo que hacen sus subalternos, y en consecuencia debería ser un análisis para ver en cuánto se reduce la jerárquica superior sin afectar el óptimo funcionamiento del Estado. Debe reducirse vehículos, viáticos, guardaespaldas,
etcétera, etcétera. Creo que al último debería analizarse la posibilidad de un recorte de los funcionarios públicos de carrera. Pero previo a eso tiene que mutilarse algunas canonjías que están establecidas desgraciadamente en la ley y que fueron creadas por este gobierno. Usted nos ha dicho que hay alrededor de 120,000 funcionarios, ¿no?, que están en condiciones provisionales, diríamos, porque tienen contratos de trabajo. Así es. Es decir, no han entrado en función de los méritos y de las necesidades institucionales. ¿Esta no sería una forma de alguna manera resolver la grave situación económica que enfrenta el país? Pues, desde luego es un paliativo, porque ya vamos a ver otros rubros que realmente no se justifican y no se entienden. Por ejemplo, debería definirse si es necesario o no. Nosotros creemos que no es necesario llenar alrededor de 25,000 vacantes que quedaron por el engaño producido por el gobierno anterior, que definió que a los funcionarios públicos que tenían ya años de servicio y aportación al IES para jubilarse, se jubilen con la promesa de pagarles la compensación que está establecida en la ley. 25,000 compañeros cayeron en la trampa en la última fase del gobierno de Correa, salieron, no se les ha pagado ni un solo centavo de la compensación, y lo que se generó en la realidad es la vacante de 25,000 puestos, 25,000 partidas que no deberían ser llenadas, sino salvo rarísimas excepciones. Yo creo que del crecimiento, 467,174 empleados éramos cuando llegó Correa, y cuando se fue Correa hemos superado con largueza los 600,000 empleados. Este crecimiento significativo debería analizarse y determinarse cuántos de ellos deben quedarse. Y desde luego, nosotros planteamos que si este gobierno quiere cumplir con la norma legal que está establecida en el artículo 81 y 129 de la Ley de Servicio Público, que compensa a los funcionarios que voluntariamente se retiren para jubilarse, fácilmente, dado que el índice de edad del sector público es bastante alto, si es que hubiera la garantía del presidente Moreno que se va a pagar la compensación, aunque sea en bonos, que esté establecida en la ley, este momento podrían salir alrededor de 50,000 nuevos empleados jubilándose, y esas partidas, 50,000 con esta expectativa y 25,000 que ya salieron, serían alrededor de 75,000 partidas que podrían no ser llenadas. Eso sí significaría un recorte muy grande. ¿Qué estimación más o menos sería esa eliminación de las 75,000 partidas? Alrededor de 1,000 millones. 1,000 millones. Bueno, esto ya es una cifra apreciable que ciertamente podría servir para algunos gastos urgentes que tiene el gobierno nacional. Pero la explicación que se nos ha dado alrededor de estos temas es que no existe tal burocracia. Recordemos que se nos ha dicho que no queremos tener maestros, no queremos tener médicos, enfermeras, no queremos tener policía para que nos proteja, porque el gran incremento de personal en el servicio público y de sueldos es el que va a estos sectores fundamentales. Y claro, la gente dice, sí, pues hay razón, ¿cómo nos vamos a privar de tener maestros cuando sabemos que hay más de 4,000 escuelas unidocentes? Entonces dice la gente, no, pues esto no puede ser. Sabemos la inseguridad que vive el país, necesitamos policías, y sabemos las enormes carencias y las graves dificultades que existen en el sistema de salud. Entonces hay necesidades de médicos y enfermeras. ¿Es cierto esto, que este incremento de la burocracia y de la masa salarial va a estos sectores fundamentales? No es cierto. No es cierto, es una falacia más. Si fuera cierto, querría decir que no deberían existir 120,000 empleados con contratos de servicios ocasionales. Si fuera cierto que se incorporan este número de personas a un servicio permanente, estos funcionarios deberían ser con nombramiento permanente, y el servicio ocasional está establecido en la Ley de Servicio Público, no dura más de 24 meses, siendo renovable por una sola vez
por 12 meses más. Quiere decir, 24 meses es la norma del máximo de la duración de la permanencia del funcionario que está con contrato de servicios ocasionales. Ninguno de ellos está participando de manera permanente ni en salud ni en educación. Es una falacia. Quieren ocultar una realidad que se produjo en el gobierno de Correa, que el gobierno de Correa tomó a la burocracia como un botín político. No es por demás recordarles que en algún momento se identificó que un ministro, tenía más de 100 asesores. 100 asesores. O este señor era casi un inútil que necesitaba de 100 asesores para funcionar, o simplemente tenía, como nos han dicho, una cuota política que le permitía inclusive se nos ha dicho, cobrar una parte de los emolumentos de los contratados como para redondear sus ingresos. Realmente es increíble que un ministro tenga 100 asesores, salvo que haya estado ocurriendo como lo que ha estado pasando en la Contraloría General del Estado, en donde el más alto funcionario permanecía la mayor parte del tiempo fuera del país. Entonces la Contraloría quedaba seguramente en manos de los asesores y de otras personas, y es probable que en este ministerio que usted nos relata esté pasando la misma situación. Pero el problema se complica más todavía cuando los analistas nos están diciendo, y los datos que se van revelando poco a poco, porque usted con acierto señala, se oculta la información. Y ahora estamos hablando que la deuda pública llegaría alrededor de 61,000 millones. Y el propio presidente de la República dice que estaría en alrededor de 57,000. Es decir, ahí hay un pequeño desfase que queda por aclararse. Pero para servir la deuda, para pagar por el capital y los intereses, requerimos el 2% del presupuesto general del Estado. ¿Cómo miran ustedes como funcionarios del Ministerio de Finanzas esta situación? Con preocupación, porque el dato específico que nos dejó el presidente Correa decía de que estaba bordeando los 30,000 millones la deuda. ¿Cómo es posible que él dice 30,000 millones la deuda que dejó? El presidente dice 57, los analistas dicen más de 60,000 millones. ¿Quiénes generaron este tipo de cuentas? Funcionarios con nombres y apellidos, inclusive del Ministerio de Finanzas. En consecuencia, alguien está mintiendo, ya se ha identificado que fue una mentira, y entonces ya tiene que identificarse cuáles fueron los mentirosos. Y los mentirosos siguen, Edgar, en el equipo del presidente Moreno. Entonces, ahí viene una incongruencia, una desazón nuestra. ¿Qué pasa? Si se ha identificado que han ocultado las cifras, que no había la tal mesa servida, que el grupo que manejó la economía del país fue un grupo fraudulento, ¿cómo es posible que muchos de ellos permanezcan todavía como consultores y asesores económicos de este gobierno? Eso es lo que hay que definir, y por eso la Federación se une a la voz de las organizaciones sociales que exigen que Rivera y su combo salgan de este gobierno, porque ellos son los que generaron este tipo de engaño del que le tenemos que pagar el país, esta ingente y brutal cantidad de deuda que nos ha dejado el presidente Correa. El señor presidente de la República, respecto de este asunto que usted nos acaba de plantear, ha manifestado que si ellos son los causantes de la crisis, deberían quedarse para resolverla. No sé si esto es una contradicción o podría facilitar el encontrar las vías para resolver los problemas antes de que se precipite la crisis. O tienen la posibilidad de encubrir lo que han hecho al maquillar cifras. En consecuencia, yo creo que por sanidad del gobierno, toda la gente que ha participado en este fraude tiene que salir de inmediato del gobierno para que tenga credibilidad también las políticas que en esta materia está emprendiendo el presidente Moreno. Tenemos otros problemas. Se nos habla de que el déficit va a ser de alrededor de 8,000 millones de dólares. ¿Será una salida el adquirir nuevos créditos públicos para tratar de cerrar esta brecha, o cuáles son las alternativas que quedan? Bueno, la salida debería ser tener
una deuda menos dura en los términos que ha sido contratada. Pero habría que preguntarse si es que estamos generando el espacio político y económico necesario para que las entidades prestamistas nos puedan otorgar ese tipo de deuda. Lo que tiene que hacerse, y el pedido que hacemos nosotros, es transparentar cifras, y lo que estamos pidiendo, y creo que usted se sumará a este pedido, es coherencia en este gobierno. Que se diga lo que se piensa y que se haga lo que se dice. Aún encontramos ciertas contradicciones y en materia económica no hay posibilidad de tener contradicciones. Nos engañaron, hay que transparentar las cifras, hay que asumir las decisiones y hay que tomar correctivos, por dolorosos que sean, pero que nos conduzcan a una posibilidad de esperanza para salir adelante con este país. Queremos agradecerle al doctor Miguel García Falconi por sus esclarecedoras orientaciones que nos han permitido comprender cuáles son los problemas que tiene este momento el presupuesto general del Estado y algunas medidas que permitirían superar la crisis. Nos ha hablado de la eliminación de 75,000 partidas que responderían alrededor de 25,000 personas que ya están con opción de jubilarse o que ya salieron y a quienes no se les ha pagado. Así es. Y 50,000 más que podrían acceder a ese derecho. Esta sí sería una medida real que permitiría de alguna manera recuperar algún ingreso para cumplir otros requerimientos que tiene el Estado. Nos ha hablado también sobre la necesidad de reformar la ley de servicio público para rectificar una serie de desequilibrios que existe y que beneficia solo a la alta jerarquía superior de los funcionarios públicos, en tanto que los funcionarios de carrera mantienen sus sueldos y salarios congelados por más de 6 años. Entonces uno no entiende, ¿no? Entonces, y creo que finalmente una de sus contribuciones es que exige, pide, plantea la necesidad de transparentar las cifras como el camino para encontrar las soluciones. Así es. Muchísimas gracias, Gracias a usted, doctor García, por estar con nosotros. Le agradecemos y creo que la ciudadanía con sus explicaciones ha quedado absolutamente satisfecha. Buenas noches. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.